Hola, mi nombre es Natalia y vengo con la tirada para Aries. En sentir de tener un momento de alineamiento, de respirar, de ir también liberando lo viejo que hay adentro para abrir espacio a lo nuevo, a una nueva escucha, una nueva percepción, una forma más orgánica y saludable de habitar el cuerpo. Carta conciencia, carta número 3, la emperatriz. La emperatriz va a hablar de ese cuidado, va a hablar de esa atención, va a hablar de la importancia de la autorresponsabilidad para alimentar el valor, el compromiso, el cuidado, la belleza. Y sustentando la base de la conciencia, la justicia. Sí. Vamos a ver de qué se trata, pero yo siento que también es un momento de traer justicia a ese femenino, ¿sí? Sean ustedes hombres o mujeres, traer esa energía del arquetipo de la emperatriz en forma de justicia, ¿sí? Esa mujer que se valora, esa mujer que sabe de su importancia, de su presencia para los lugares, para las funciones, para los roles. Vamos a sacar una carta para ese presente, para ese pasado, para ese futuro. La carta semilla, que es quien está pidiendo ver esa situación, hacia dónde los lleva ese salto cósmico, y 4 cartas para complementar. Bien. Sustentando la base de la conciencia, un 9 de copas, ¿sí? Yo siento que reafirma esa cuestión de que es importante también sanar ese femenino, esa memoria, esas emociones, cómo fue el rol, la posición, la voz, esa cuestión de pertenecer, pero ser vista, ¿sí? Ser escuchada del femenino, ¿sí? Pareciera ser que lo que hay que reivindicar es este femenino. Y este femenino necesita ser reivindicado con emocionalidades y formas de lidiar con esas emocionalidades y de forma diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque su semilla es un 10 de copa, es la felicidad, es la plenitud, es la integración, ¿sí? De haber aceptado todas mis partes, ¿sí? Pero mismo así yo encuentro las formas de que sean vistas, validadas, valoradas, respetadas, ¿sí? Que acompaña quién a este proceso,
una reina de copas, yo siento que cuando ustedes transforman y traen justicia a ese femenino, es que aparece este nuevo femenino, ¿sí? Esta reina de copas, que cuando yo lo veo en la mesa está así, ella está entregue a también ser parte de esa felicidad, de esa plenitud. Y puede festejarlo, ¿sí? Puede entregarse y brindarse porque sabe de dónde viene su femenino, sabe la historia y la memoria de su femenino, ¿sí? Y esto es una recompensa a esa transformación, a traer esa justicia, ¿sí? Quizás dentro de sus sistemas, de sus dinámicas, siendo que se reflejen afuera como así dentro de cada uno, de cada una, quien se estaba manifestando con mayor fuerza era un masculino, ¿sí? Un masculino de oros, ¿sí? De tierra, que sí tiene su reinado, que sí tiene su estabilidad, que sí él se manifiesta, digamos, y su crecimiento tiene que ver con esa labor que él consigue, con ese hábito, con ese comportamiento, con esa disciplina, y que también tiene como esa inteligencia de ir utilizando lo que tiene por cerca, generando su riqueza. Ahí me empieza a picar el ojo derecho. Pero yo siento, y cuando agarro la carta de este masculino y viendo lo demás, que este masculino quizás por esta cuestión de ganarse el pan por las cosas que se hacen o por esos labores, terminaba siendo un poco de pensamiento y vibración austera, ¿sí? Y entonces, como era este personaje que dominaba la situación, la dinámica, no había justicia para esta emperatriz, que esta emperatriz va a hablar también de... porque ella, su abundancia también tiene que ver con la capacidad de gestación. La capacidad de gestación también requiere de un tiempo, de una espera, ¿sí? De conocer sus ritmos, de conocer sus tiempos, pero se conoce y se sabe como abundante, ¿sí? Quizás este femenino no estaba pudiendo ser manifestado con toda su potencia. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes con este tipo de masculino también terminaban sintiéndose con falta de motivación, sintiendo que los movimientos que ustedes hacen terminaban también replicando esas tres emociones, esos, como que ustedes también estaban muy parados, quietos, en tres emocionalidades que acababan no trayendo chispa, no trayendo esa energía, ¿sí? También quedándose muy observando una situación y no viendo que sí existen otras posibilidades, que sí existen otras formas de experimentar la vida, la emocionalidad, los entendimientos, ¿sí? ¿Por qué digo esta cuestión de experimentar la emocionalidad? Porque a mí se me puede caer un vaso con vidrio y eso puede ser algo lo más estresante y empiezo a putear y qué sé yo. Y otra cosa es que se caiga el vaso, que lo mire y diga, bueno, lo voy a limpiar. Y junte los vidriecitos, los ponga en un cartoncito. Sí, quizás de la otra manera es medio que se vuelven loquitos y locas y terminan lastimándose, cortándose. ¿Por qué? Porque ese acto
de que se rompa un vaso de vidrio, está reprogramadas ciertas actitudes, ciertas reacciones, que obviamente los va a llevar todo el tiempo acá. Ahora, si yo pruebo que eso se dé de otra forma, de que está bien, respiro, ¿por qué? Porque primero me pone nervioso, porque es la primera vez que voy a intentar solucionar algo sin irritarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque también estas formas, sí, hacían que ustedes, fíjense, y yo siento que son estas 3 copas lo que ustedes generaban. Desgaste vital sin fuerza, ¿sí? Quizás en esos momentos que se les cae el vaso y se ponen estresados, tienen un plus de energía, pero eso los dejaba sin energías. Dudando para qué pensar, para dónde ir, qué elegir. Y viviendo, observando este mundo en forma de fantasía, en forma de ilusión, ¿sí? Conectado a las memorias que necesitan que se traiga esa justicia. Ustedes necesitarían salir de este estado corporal y empezar a hacer los cortes necesarios. Sí, cuando ustedes se dan cuenta de estas emocionalidades, en qué temas ustedes sienten que siempre repiten lo mismo y que los puede llevar a replicar estos síntomas, falta de vitalidad, confusión mental y emocional, y eso me lleva a estar paralizado, y algunos acá también generando historias de psicosis, creyendo que necesitan defenderse porque lo están atacando. Y a veces defenderse uno así, acá no se defiende de ninguna forma. El cuerpo tiene que estar preparado de otras. Sí. Ahí hay una posibilidad, sí, de ustedes nuevamente recomenzar, ser este sota de oros, comenzar de nuevo a ver cómo funciona la moneda, cómo funciona el ejercicio de la acción-resultado, ¿sí? Y les da la posibilidad de visualizar otra realidad, otras formas. Vamos a complementar. Sustentando la base de la conciencia, la persuasión, carta número 11, la fuerza. Sí, es interesante porque la reina de copas viene, la voy a mostrar ya, porque siento que es de este trabajo de la conciencia que está pidiendo. La reina de copas viene con el crepúsculo, con la luna, ¿sí? Es alguien que
se valida, se reivindica, elige también entregarse, vivir su forma de ciertas formas, experimentar su emocionalidad de ciertas formas, primero porque también hace este trabajo, ¿sí?, de observar sus sombras, observar su bestia, y porque es consciente también del femenino que vino, de su historia, ¿sí?, de su linaje, pero asimismo lo utiliza como una base de datos para ella hacerlo a sus formas, ¿sí? Y este 10 de copas viene con el mago, carta número 1. Y el mago también va a traer primero esa premisa de ustedes son los responsables de manifestar sus deseos, sus ideas, ¿sí?, aquello que ustedes quieran crear, la realidad que ustedes quieran vivir, de la forma en que ustedes quieran comprender esa felicidad, esa plenitud, ¿sí? Y para este rey de oros viene el argonauta, ¿sí? Siguen trayendo esos recursos, esas formas, digo. Valorizar y reivindicar un femenino no quiere decir matar un masculino. Vamos a darle más recursos, vamos a darle... y fíjense que para esta situación viene el arte y la ciencia. Yo creo que si este rey de oros, ante el austero, ahora sabe que necesita modificar esa vibración del austero por la abundancia, entonces tiene las herramientas, ¿sí?, para hacerlo, y en donde va a refugiarse, ¿sí?, para experimentar su abundancia, para conocer lo abundante, para conocer su magia, para conocer su capacidad de creación, va a ser en el arte y la ciencia, ¿sí? Y del arte y la ciencia va a ser mi salvación para sentirme con chispa, con voluntad, motivado, ¿sí?, centrado, enfocado, enfocada. Y ahí parece que cuando ustedes juntan, ¿sí?, este masculino con este femenino, el femenino no estaba siendo visto, no estaba siendo valorado, no estaba siendo escuchado, terminaban ustedes solo pensando en esa novela emocional. Cuando ustedes reivindican ese femenino con el arte y la ciencia, que es la creatividad, ¿sí?, ahí ustedes consuman un nuevo empezar, ¿sí? Esa moneda con una vibración más íntegra. Fíjense que la consumación viene con la energía número 3, la emperatriz, ¿sí? Y miren en lo que ustedes se convierten en ese nuevo camino, en esa nueva realidad, en un emperador, ¿sí? Fíjense cómo esa falta de vitalidad se vuelve en amor y deseo. Cómo esas dudas comienzan a transformarse en presentimientos y yo avanzo. No tengo la certezas, tengo presentimientos, pero avanzo y salgo de acá, ¿sí? Y fíjense a dónde ustedes estaban presos. Sí se estaban sintiendo atacados, sí se estaban sintiendo
que necesitaban defenderse, pero era por esas emocionalidades, resentimientos que las tenía atrapados acá. Quiere dar vuelta la aventura de la creatividad, la emperatriz. En la conciencia mayor, apego al pasado, ¿sí? Y me lleva mucho a esta carta también, ¿viste? Alguien que tiene toda esa información mezclada, entreverada, no puede tomar decisiones y queda al lado, ¿sí? Fíjense que esta carta viene a resolver esos temas. Y lo más interesante, y yo siento que acá también es justamente para las personas que son de género masculino, cuando ustedes reivindican ese femenino que tiene que ver con el arte y la ciencia, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el amor y el deseo, que tiene que ver, yo necesito conocer mis sombras, mis personajes. Ustedes reivindican su masculino, pero un masculino, fíjense, acá aparece nuevamente el emperador como el rebelde, ¿sí? Como aquel que también se animó de salir de las cadenas de cómo se venían haciendo las cosas antes. ¿Por qué? Porque la forma de este masculino anterior generaba mucho peso, quizás porque obviamente no aparecía ese lado femenino con mayor fuerza, entonces era solo el masculino quien movía la energía. Y esto es importante que ustedes entiendan internamente cómo funciona ese masculino y ese femenino, ¿sí? A veces se ve reflejado en una historia exterior, sí, pero es importante que reconozcan primero en sí, ¿sí? Y ustedes logran consumar una nueva historia de cómo se venían haciendo las cosas antes, vidas pasadas. Carta número 18, que va a hablar también de la luna. Esa es la tirada para Aries. Gracias.